Bueno, y el gusto de recibir ahora en las noticias a Pablo Micheli, bueno, usted sabe de toda la vida, dirigente gremial, desde hace mucho tiempo responsable de la CTA Autónoma, de los destinos de la CTA durante mucho tiempo hasta esta decisión, y obviamente con planteos e interrogantes que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo sigue todo esto? Y qué fuerza le da el gobierno al reclamo de los trabajadores. Pablo Micheli, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Bueno, ¿qué sistema, no, Pablo? ¿Qué situación toda esta, la del mundo y la de Argentina en particular? Sí, la verdad que tenemos una situación grave en términos generales porque es de conocimiento público que más allá de la pandemia, que ha venido a empeorar aún más la grave situación que atraviesa el planeta, ya veníamos muy mal anteriormente. Veníamos muy mal en lo que respecta a la distribución de la riqueza, al crecimiento de la pobreza, al crecimiento de enfermedades que se creían erradicadas, a lo que está ocurriendo, el ecocidio que ocurre con nuestro planeta, es decir, infinidad de cuestiones que realmente son de mucha preocupación para toda la humanidad o para una gran parte de la humanidad. Hay algunos que pareciera que les interesa poco, ¿no? Pero bueno, en la Argentina en particular venimos de 4 años de un gobierno neoliberal que nosotros en particular, en unidad de acción con otras organizaciones, hemos combatido las políticas económicas del gobierno anterior porque entendíamos que eran perjudiciales para los trabajadores y para el pueblo en general, y ahí está demostrado el endeudamiento brutal al que nos han llevado, que nos tiene hoy maniatados. Y por otro lado, bueno, justo en el momento donde este gobierno que asumió el 10 de diciembre, encabezado por Alberto Fernández, comienza a querer dar un nuevo rumbo a lo económico, a generar una mejor distribución de la riqueza y una mejor situación para la clase trabajadora y para los que menos tienen, aparece lo de la pandemia, que bueno, nos pone en una situación mucho peor, no solo por el miedo que genera, no solo por la angustia que produce, sino también porque le da un golpe casi mortal a la economía. Bueno, todavía ya había muchos incendios para apagar, ¿no? Y ahora hay incendios por todos lados. De los incendios económicos pasamos a los incendios de salud y ahora a un montón de sistemas a los que se agrega no solamente la caída que ya traían las pymes, la que se agregó, sino también ahora el pago del aguinaldo y todo un debate, ¿no? Inclusive ayer le preguntaban directamente al presidente si a través de estos ATP que están abonando la mitad del sueldo o hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles de las pymes, se iban a pagar aguinaldos, y decía que no, y muchos habían puesto en duda el pago del aguinaldo. Sí, lo vi ayer el programa. Me preocupa cuando el presidente no es categórico en eso, porque sí lo somos los representantes de los trabajadores, por lo menos una gran parte. No sé qué va a hacer la CGT, pero la CGT va a ratificar su acuerdo con la UIA, que es el tema de aceptar las rebajas salariales y las suspensiones, cosa que nosotros repudiamos de plano. No entendemos que eso sea representativo del sentir y el querer de la mayoría de los trabajadores de la Argentina. Pero bueno, lamentablemente el presidente habla de un dirigente sindical como si ese fuera todo el sindicalismo del país. Y si sigue los consejos de la CGT, es probable que tengan la intención de que el aguinaldo se pague en cuotas, y la verdad que no es así. Si la economía está en crisis, no vuelva a ocurrir nuevamente, como ha ocurrido tantas veces, que la variable de ajuste de la economía en crisis sigamos siendo los trabajadores y el pueblo en general. El aguinaldo es una conquista histórica que puso el peronismo, y no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que en un gobierno peronista se quiera pagar en cuotas o no pagarlo directamente. Así que bueno, nosotros entendemos que de ninguna manera el presidente debe titubear en esto. El presidente debe ser categórico, concreto, cuando le pregunta si el aguinaldo en el Estado se va a pagar, porque él es el jefe de todos los trabajadores del Estado. Si da esa señal, los privados van a tener dificultades para negar
el pago del aguinaldo. Si los privados tienen inconvenientes, tendrán que requerir más ATP. Nosotros planteamos una propuesta como CTA, que es que los bancos, que han sido los grandes ganadores en los últimos años, si ustedes ven los balances del sector financiero, son monstruosas las ganancias que han tenido, y que los bancos presten a tasa cero a todas las empresas para que paguen el aguinaldo a todas las trabajadoras y trabajadores de la Argentina. Parece que eso es una medida, una propuesta que podría funcionar, que la devuelva a los empresarios en cómodas cuotas, pero a tasa cero. Bueno, hay varios grupos dentro del gobierno, ¿no? Algunos que obviamente a ultranza opinan lo que usted dice, y otros que estaban reflotando un viejo decreto de la era Menem que hablaba de esto, de pagar el aguinaldo en los 6 meses, o sea, lo diluye, es como un plus más del el salario número 13 durante todo el año, ¿no? Dividido en 12. Sí, lo que hizo Menem fue una barbaridad, y en aquel momento fuimos de los pocos que criticamos y en esas marchas flacas, porque la verdad que no eran marchas multitudinarias en aquella época, porque parecía que Menem realmente era el salariazo, la revolución productiva, que después terminó siendo toda una mentira, terminó siendo una estafa al pueblo argentino. Pero nosotros repudiamos aquella forma de pago. Inclusive repudiamos cuando Scioli demoró el pago del aguinaldo, ustedes recuerdan, a los trabajadores estatales cuando era gobernador en la provincia de Buenos Aires. El aguinaldo para nosotros no se toca, y creemos que en un momento como este mucho más. ¿Quiénes están sufriendo más en este momento? Los que menos tienen. Y los trabajadores ya son parte, en gran medida, de los que menos tenemos. Porque en verdad, las empresas, 2 meses de crisis, las grandes empresas, no voy a negar que las pymes han tenido serios problemas, o la mayoría de las pymes, pero hay una cantidad de empresas. Sí, he leído hoy que el gobierno va a asistir a Coca-Cola. Yo la verdad no puedo creer que Coca-Cola, por 2 meses de que se le hayan caído un poco las ventas, entre en crisis económica. Porque eso no lo cree nadie. Una multinacional tremenda como ella ha acumulado durante decenas de años. Bueno, ahí lo perdimos. La verdad que, ahí está, entonces, Pablo. Ahí estamos escuchando nuevamente. ¿me escucha? Sí. Decía que si hay plata para darle a Coca-Cola, ¿cómo no va a haber plata para pagar los aguinaldos? Por favor. Bueno, ¿cómo lo ve Alberto Fernández para el futuro, para la reactivación, para la recuperación de derechos, para la recuperación del consumo interno, del salario? No, obviamente que yo creo que el presidente Alberto Fernández está manejando el tema de la pandemia de manera muy bien, y creo que eso lo tiene muy ocupado, muy preocupado, porque, bueno, las muertes de nuestros compatriotas no son un detalle, no es la pérdida de una empresa económica. Bien lo dijo él, prefiero que se me caiga un poco la economía antes que se me caigan las vidas, se le caiga en parte del pueblo argentino. Lo veo bien encaminado en eso, lo veo con una agenda interesante respecto a resolver los problemas principales de los sectores más carenciados en el combate de la pobreza, pero también veo que hay mucha burocracia todavía dentro del Estado Nacional y de los estados en general, que hace que cuesten este tipo de cosas. Falta dinamismo a las políticas para que lleguen más rápido a la gente. Fijémonos el ingreso familiar de emergencia. Hay más de 2 millones de personas que aún no lo han cobrado. De los préstamos que se dio a los autónomos, a los monotributistas, tasa cero, todavía hay un montón que se escribieron y no han tenido respuesta. Es decir, hay inconvenientes para llegar rápidamente a los sectores más necesitados para combatir la pobreza. Y no se pide ayuda a quienes tienen una presencia muy notoria entre esos sectores, que son los movimientos sociales. Se pide ayuda parcialmente, pero bueno, me parece que debería abrir más a la participación, porque el problema de la pobreza en la Argentina, que es una cachetada para todos nosotros,
convoca a que nos avergoncemos, que haya pibes que no coman en nuestro país. Más del 50% de los pibes están bajo la línea de pobreza en nuestra Argentina, en un país que produce alimentos para darle de comer a 400 millones de habitantes. Y me parece que el gobierno, si bien la pandemia es un problema muy grave, las medidas que se toman son buenas, pero llegan un poco tarde. Esto es lo que veo en términos. Después me parece que querer gobernar con todos, está bien, es una política del peronismo, pero me parece que ese gobernar con todos termina, en este momento me da la impresión que sin quererlo el gobierno termina gastando más del Producto Bruto Interno en apoyar a grandes empresas tal vez que en la distribución, ya le digo, a los trabajadores y a los sectores más carenciados. Ayer anoche lo escuchaba a Pichetto en Canal 9, él decía que él no se llevaba mal con los empresarios porque con esos empresarios había que reconstruir el país luego de la pandemia. ¿Coincide? Yo creo que es importante que los empresarios juegan un papel fundamental, pero sin los trabajadores no se reconstruye ningún país. No hay país que se haya reconstruido bajo la ausencia de la fuerza laboral. Y la fuerza laboral, el patrón pone el capital, pero el que pone el esfuerzo y pone los brazos y el cuerpo para trabajar y la cabeza para pensar en el trabajo y construir la riqueza y construir un país, fundamentalmente la clase trabajadora. Así que Pichetto obviamente va a tener esta posición, tiene una concepción de derecha y la derecha piensa en términos de esto. Yo no digo que hay que tener una concepción de izquierda ni nada por el estilo, digo que hay que tener una concepción democrática. La derecha no ha sido democrática a lo largo y ancho de la historia del mundo y no lo va a hacer ahora. Pichetto no lo va a hacer. Siempre va a pensar igual que Bolsonaro por ahí. Bolsonaro piensa que lo mejor es la economía y después que se mueran, porque a morir nos vamos a morir todos. Esto dice el presidente de Brasil, cuando se están muriendo como moscas los brasileños. Lo mismo dijo Boris Johnson en Gran Bretaña y lo dijo el presidente de Estados Unidos, que parecen elefantes dentro de un bazar, por la brutalidad de sus políticas. Bueno, Pichetto yo lo encuadro en ese espacio, ¿no? Desde ya, muchísimas gracias, Pablo. Seguimos en contacto y volvemos en cualquier momento cuando lo requiera la actualidad.